Voto por México. Y como todos los martes, saludo con gusto a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Paco, muy buenas noches. Dos temas a preguntarte. Se iniciaron ya las campañas, pero hay un tema que me parece que es nodal para que todos entendamos qué es lo que está pasando. El tema de la veda electoral. ¿Qué es la veda electoral? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo acaba? ¿De qué depende? ¿Y qué limita? Luis Carlos. La veda electoral, básicamente, Paco, lo que dice es que una vez que inician las campañas, se debe suspender todo tipo de publicidad o propaganda gubernamental. Eso significa que en las 5 entidades que iniciaron campañas el viernes pasado, ya no puede haber publicidad de gobierno, publicidad de sus gobiernos, y eso significa que campañas de logros o spots o desplegados en prensa que traten de hacer referencia a la obra de gobierno deben ser suspendidos. Esta es básicamente la veda. No significa que los gobiernos dejen de funcionar, significa que los gobiernos deben de dejar de hacer propaganda gubernamental. Y eso es lo que ya está ocurriendo en estas 5 entidades que iniciaron campañas de gobernador el viernes pasado, que son Nuevo León, Sonora, Colima, San Luis Potosí y Guerrero. ¿De qué manera limita a los funcionarios, a los políticos, y te lo pregunto por ser un medio de comunicación, cómo limita a estos personajes a participar en entrevistas, en mesas de análisis? Definitivamente no están prohibidas las entrevistas, tampoco están prohibidas la cobertura de medios o de actividades de gobierno que ustedes hacen. Lo que está prohibido es que un gobierno, mediante publicidad pagada o difundida, pueda estarse promoviendo. Eso se refiere a espectaculares, páginas de internet, spots en radio y televisión, desplegados en prensa. Eso que es publicidad. Claramente, si un funcionario público, tú lo entrevistas, Paco, y explica cómo va el proceso de vacunación en Zacatecas o en Nuevo León, o explica cómo va la política en materia ambiental, pues es parte de su trabajo. Eso no se puede considerar publicidad o propaganda, pero sí aquellas actividades cuya vocación central es promover las acciones de gobierno, porque eso se considera propaganda gubernamental. Y por supuesto tampoco hablar de elecciones, te lo digo porque tuvimos aquí, por ejemplo, y lo pongo así, a una diputada federal, le hicimos una petición de una entrevista y su respuesta es, ofrece disculpas ya que en estos momentos no puede por ley hablar de temas electorales. El periodo de intercampañas concluye el 4 de abril, no quiere que le vayan a acusar de actos anticipados de campaña. Bueno, si esta persona es aspirante a ser candidata a algún cargo de elección popular, claramente sus adversarios la pueden acusar de que si te da una entrevista a ti, le digan que estaba promoviendo el voto de manera anticipada. Estas son cosas medio barrocas, la verdad. Paco, es demasiado rígido, es antinatura este tipo de restricciones, pero el hecho es que así están. Y básicamente entonces la veda electoral se refiere a que los gobiernos no pueden hacer propaganda durante las campañas. Y 2, hay otro tema paralelo vinculado que es el tema de la imparcialidad o neutralidad de servidores públicos. Y este apunta y existe en todo momento y dice que los servidores públicos tienen que aplicar con imparcialidad los recursos públicos. Y eso significa que deben mantener una actitud de neutralidad frente a la cancha del juego electoral. Esa es la discusión respecto a López Obrador, qué se puede o no decir, y que López Obrador dice que le quieren poner un bozal, que él tiene que seguir hablando. El debate ahí es que López Obrador está despotricando contra sus adversarios, está implícitamente apoyando a Morena, y ese tema también está vinculado, pero es diferente. Ese es un tema de que los servidores públicos no pueden estar opinando sobre política electoral porque eso distorsiona la cancha del juego y eso aplica en todo momento. Ahora, el Tribunal Electoral, desafortunadamente, Paco, ha sido muy errático en poner orden ahí y entonces básicamente no queda claro en este momento qué cosas se pueden y no se pueden hacer. Pero en general, los servidores públicos deben mantener una actitud imparcial y alejada de la cancha del juego de partidos y candidatos. Hay 2 periodos de veda, Luis Carlos, que es el de las en el tiempo de las campañas y el otro que es 3 días antes de la jornada electoral. Sí, esta es la veda de propaganda y luego hay una segunda veda
que es que el 6 de junio, el domingo 6 de junio es la elección. Pues bien, sábado, viernes, jueves son la veda. El miércoles anterior a la jornada electoral, que será el 2 de junio, es el día final de campañas. Es el último día que candidatos pueden estar haciendo promoción del voto. El jueves se cierran las cortinas y jueves, viernes y sábado debe haber veda. Y los medios de comunicación no pueden publicar encuestas, no pueden publicar sondeos de opinión y los candidatos no pueden hacer campaña. Y se dice que esa veda existe, Paco. Muchos han criticado esto para que la gente reflexione en silencio. Esa es otra segunda vez. Perfecto. Ahora que hablas del silencio, vámonos con el tema del inicio de campañas. Y me refiero al silencio porque yo lo veo desde esta óptica, han sido grises hasta este momento. Bueno, depende qué tan atenta está la gente. El hecho es que es normal que las campañas inicien gradualmente. Las campañas que iniciaron el viernes pasado van a durar 90 días. Hay otras campañas que duran 60 días, depende del estado, pero estas van a durar 90 días y pues sí, empiezan gradualmente. Probablemente no escuches propuestas espectaculares. Con el paso del tiempo empezarás a oír posicionamientos, empezarán las guerras de contraste o las campañas negativas y eso va a ir prendiendo. En este momento, en varias entidades se están cerrando las encuestas de intención del voto. Hace 2 o 3 meses Morena venía muy arriba, lo que estamos viendo es que está bajando y en muchas entidades se está cerrando y la oposición está empezando a superar a Morena en algunas de ellas. Entonces, conforme avance se va a poner más competido y claramente se va a poner más interesante, pero esto es normal, Paco. ¿Sí consideras que será una campaña de propuestas o como lo hemos venido sufriendo durante ya varias elecciones, que será una campaña de ataques? Pues es una combinación y creo que es además saludable, Paco. La gente quiere oír qué propones, pero también quiere oír cuáles son los defectos del adversario. ¿Y quién va a decir los defectos del adversario? Pues los va a decir el adversario. Entonces me parece que esto es parte de la democracia, el entender, no difamar, no distorsionar, no decir mentiras, pero sí creo que los candidatos tienen una obligación y un derecho de decir cuáles son los errores del adversario, señalarlos, recordarle al electorado lo que hicieron ayer y antier, su vida personal, su vida emocional, o sea, es parte del paquete de un candidato para gobernar. Entonces yo creo que es parte. Ahora, eso pues a algunos les gusta, a unos no les gusta, para eso son los debates, creo que eso es importante. Ahora, hay un tema que es diferente, que son las guerras que llaman de lodo, que es la difamación, la distorsión, la calumnia, que es distorsionar los hechos. Eso es dañino para la democracia. Toda esta discusión de las redes sociales en donde se difama, se inventa, eso es otra cosa. Yo estoy diciendo, señalar los errores y las debilidades de un candidato me parece que es parte del juego democrático para que la gente esté bien informada. Luis Carlos Ugalde, como siempre, agradecido de este martes electoral. Nos estaremos viendo de nuevo el jueves, que hablaremos, hasta donde entiendo, del tema del papel de la mujer y las campañas y la participación de la mujer en este proceso electoral. Así es, Paco, claro que sí. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores.